Miren, indudablemente el tema de agenda es el apagón del Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Hace ya algunas 2 horas, las autoridades del aeropuerto han comunicado que el servicio se restableció de manera total y en todo el aeropuerto. Esto después de la gran angustia que dejó el apagón de más de 9 horas que sufrió ayer la citada terminal aérea y que la situación se repitió hoy a las 2 de la mañana. Aunque en el caso de las 2 de la mañana transcurrió menos tiempo en lo que se restableciera el servicio eléctrico, pero anunciaron que el de las 2 fue programado para entonces desconectarse de la emergencia y conectar a la normalidad. Esta situación dejó varios vuelos afectados, vuelos reprogramados, gente que vino al país que estaba destinado a aterrizar por esa terminal aérea y tuvo que moverse casi de emergencia a Punta Cana y a Santiago. Fue todo un caos, gracias Norisbel, que armó esta situación, y una situación obviamente que nos pone en dificultad y en vergüenza, hay que decirlo. Mira, totalmente de acuerdo contigo. Eso de las 2 de la mañana, aunque ellos dijeron que era programado, me parecía sorprendente. Y de verdad yo entiendo que nosotros tenemos, ya yo no diría el gobierno, yo diría que el país tiene un tema estructural de comunicación. Porque si era algo programado y ya ellos sabían el problema que se había desatado durante el día de ayer, un gran revuelo, algunas desinformaciones. Entonces, si ya ellos sabían eso, lo idóneo para mí era que ellos a las 9, 10 de la noche comunicaran que a las 2 de la mañana ellos tenían esto previsto, porque así iban a hacer que las personas no crearan otro momento de tensión y de pánico. Sin embargo, este no fue el caso. Las declaraciones la dieron esta mañana después que salió en todos los medios, en todos los periódicos digitales, que a las 2 de la mañana hubo otro apagón. Entonces, qué mal, de verdad, qué mal por ellos. Sin embargo, yo tengo que reconocer que nuestro país es un país presidencialista y todo se le pega automáticamente al presidente. En este caso, tengo que reconocer que esto no es algo del presidente, porque tenemos que recordar que el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, que yo no sé cómo han permitido que le peguen José Francisco Peña Gómez, porque nadie lo conoce así. O sea, todo el mundo es Aeropuerto Internacional de las Américas. Ya está, o sea, se le dio una concesión a Aerodón, que es quien tiene quien tiene que velar por la administración de este aeropuerto. Es decir, que esto no es algo que le atañe al presidente. Y automáticamente ayer decía, nosotros tampoco tenemos nada que ver con eso. Eso era un problema interno, de energía interna. Entonces, esa parte es bueno resaltarla. No sé cuáles serán los mecanismos del lugar, me imagino que independientemente del presidente debe de estar muy molesto porque, señores, estamos hablando de uno de los aeropuertos más importantes de la República Dominicana. Estamos hablando de que cuando se trata de turismo, cuando se trata el Aeropuerto Internacional de las Américas, es el aeropuerto que tiene, o sea, más relevancia y por donde más pasajeros entran y salen de República Dominicana. Entonces, esto no es un juego, esto es algo muy serio. Lógicamente, en el comunicado decían que no estuvo en ningún momento en riesgo la vida de ninguna persona, que era solamente el problema tenía que ver con todos los trámites para entrada y salida. Perfecto. Sí. Eso es algo que ellos acotan, pero independientemente de el mal rato, las personas que tenían que llegar, el estrés, o sea, es algo terrible. 9 horas en un aeropuerto donde los baños no funcionaban, según revelaron, donde el aire no funcionaba, con tanta gente aglomerada. Eso es terrible, y ahí había personas de edad muy avanzada, claro, y habían niños también. Y
tú puedes estar segura que habían unas que otras personas también con algunos padecimientos médicos, con algunos problemas de salud. Mira, yo creo que ahí hubo mucha falta de gerencia y negligencia, porque no es posible que el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, lo que pasa es que el dominicano tiene problemas con los cambios de nombre. Aquí hay calles que tú dices, por ejemplo, la gente conoce la Padre Castellano, la gente le dice la 17 todavía. Sí, no, pero en ese caso al aeropuerto le dejaron el nombre así de largo, por Exacto. eso mismo. Le agregaron. Y le agregaron el doctor José Francisco Peña Gómez. Es tan así como tú dices, que la calle que lleva al aeropuerto, de la Avenida de las Américas al aeropuerto, se llama calle 66. Ruta No, calle 66 en honor a los 66 honrones de Sammy Sosa. 90. Que de hecho lo que se estaba proponiendo era poner el nombre de Sammy Sosa. Y como él todavía estaba vivo y en pleno apogeo, se le pusieron Ruta 66 y la gente no le dice, no hay forma de leer así, la calle del aeropuerto. Sí, no, la gente, entonces el dominicano tiene Me problemas. acabo de enterar que se llama así. Sí, por eso mismo. Entonces, Para que tú veas. Ese modelo de Aeropuerto Internacional de las Américas es un modelo norteamericano que lo utilizan básicamente con los estadios de béisbol. Te ponen América en la arena, fulano de tal. Pero bueno, eso es otra cosa. Mira, yo creo que con el tema del aeropuerto, todos los dominicanos debemos tener cuidado de la forma como tratamos eso. Es un error, no debe pasar, mucho menos por 9 horas, que sea un apagón como en todo circuito eléctrico puede fallar, pero ahí debe haber una emergencia instantánea. Ahí debe haber una planta, ahí debe haber una subestación, Claro. ahí debe haber algo de emergencia que sea único y exclusivo del aeropuerto, que eso, con presionar un botón, eso arranque inmediatamente. El aeropuerto, la puerta de este país, la puerta principal de República Dominicana, no puede sufrir ese tipo de cosas y no puede sufrir eso a consecuencia de falta de gerencia. Pero debemos saber cómo tratamos eso. Porque aquí una de las Va a principales... tratarlo como es. No. Una de las principales o la principal fuente de ingreso es el turismo. Y naturalmente, cuando tú desatas esa comidilla y Pero es dándole... Déjame dejar que tú Lo termines. primero que hice fue castigar el hecho. Qué deplorable. Eso no hay forma de pensarlo. Ahora, debemos saber cómo manejamos eso, no utilizarlo como una punta de lanza política, no querer, porque eso es delicado y es peligroso. Eso, aparte de que es seguridad nacional, atenta contra el principal rubro de nuestra economía. Pero ahí lo que hay que decir, lo que pasó, yo no tengo la Eso, verdad. no, claro. Ni ponerle ni quitarle. No, Exacto. exactamente. Fíjate que estoy siendo tan responsable Ahora, que estoy diciendo en un principio, no tiene que ver directamente con el Claro. presidente, es algo privado. Exacto. Ahora, que nos deja mal parado a nosotros, claro, que Claro, nos deja como mal país, parado. una mala Que gente. lamentablemente es una noticia que le dio la vuelta al mundo. Le dio la Claro, vuelta Es lo al que hay que mundo. decir, que eso no es recurrente, que un apagón ocurre en cualquier aeropuerto. Ha ocurrido. eso, para allá iba. Perdóname, Para ha allá- ocurrido en cualquier parte del mundo. Y tratar de que eso no vuelva a ocurrir. Para allá iba precisamente. Porque no fue algo, o sea, por eso dije, hay que saber cómo lo manejamos, la clase política, no entrar en una campaña como Leonel respondiendo de por allá, es otra cosa. Pero la retórica... Y eso sí me llamó hay la que- atención. hay que Y eso sí saber- me llamó la atención. Hay que saber Ahorita voy a explicar. cómo manejarla. ¿Por qué? Bueno, no es exclusivo del aeropuerto de aquí, no volverá a ocurrir, tenemos ya un plan de contingencia por si sucede en el futuro. Hay que saber cómo se va a manejar eso y tratar de hacer como las familias cuando le ocurre un episodio negativo. Tratar de luchar por superarlo, porque eso, independientemente como usted lo vea, eso le afecta al PLD, al PRM, a la Fuerza del Pueblo, eso me afecta a mí, eso le afecta a todo el mundo. Entonces hay que tratar de superarlo con la responsabilidad de quien la tiene, claro sí, pero no tampoco queriendo politizar, ni panfletear, ni hacerlo ver como que algo exclusivo de República Dominicana, que eso nada más pasó aquí y más nunca, eso en ningún lado ha pasado. Dice Leonel Fernández desde Nueva York, si no podemos garantizar la energía en el aeropuerto, eso para el turismo es un desastre. Leonel Fernández lo criticó y señaló que los apagones que se extienden de 4 a 8 a 12 horas se han salido de control. Miren,
En el caso de Leonel Fernández, me llama la atención estas declaraciones rápidas y con poco contexto para explicarla. Porque Leonel Fernández es un hombre pragmático en este tipo de declaraciones. De hecho, el único político que ahora en oposición, cuando el gobierno da un discurso, se toma su tiempo para analizarlo con su equipo y después responderlo. Todos los políticos de oposición o del oficialismo, cuando el gobierno da un discurso, salen como gallos locos. Lo del oficialismo, apoyarlo y aplaudirlo, independientemente de lo que haya dicho el presidente, y la oposición a criticarlo, independientemente de lo que haya vertido el presidente en esa pieza oratoria. En el caso de Leonel Fernández, se retira. Lo ha hecho se retira hasta por 3 o 4 días para después responder. Incluso, a veces lo ha hecho después que pasa el timing de la noticia. Y yo asumo que para cuidarse políticamente. Me llama la atención que en estas declaraciones haya reaccionado tan rápido. Y creo que la rapidez le jugó en contra. El profesor aquí se fue con el amague, porque se lo atribuyó a los apagones. Y yo también lo entiendo, porque como están los apagones en República Dominicana, que nos están azotando, lo más rápido que un apagón, yo también entendía que era un apagón, hasta después que el aeropuerto dio las declaraciones oficiales. Sin embargo, a Leonel Fernández ni a otro líder de su estatura, bueno, no lo hay, pero medianamente de su estatura, no le luce responder ni opinar a la ligera sobre este tipo de cosas. Me hubiera preferido que era hablar hoy. Es que eso es lo que ha caracterizado a Leonel. No sé qué raro. El profesor dio una declaración así, porque Leonel es un hombre que sabe. Y por eso te digo, eso es algo que impacta de manera directa y negativa al turismo. Eso claro. Es como cuando a la familia le pasa un acontecimiento. Señores, vamos a superar esto todo. Esto no va a volver a suceder. Porque primero no es propio ni exclusivo ni del PRM ni del PLD. No, eso afecta al país. Y eso es una compañía. Claro. Y eso fue algo interno. La gente quiere criticar a Edeste. Aquí nadie le ha dado más funda a Edeste que yo. Pero si Edeste dice, bueno, eso no fuimos nosotros, que revisen ahí adentro. Ahora, claro. La gente está pidiendo un informe. Sí, pero para decirte un informe de qué fue, a causa de qué. Yo creo que si el apagón fue ayer, hoy es muy rápido. Hay que evaluar, claro. Verificar, hacer un levantamiento. Si usted quiere una información clara, precisa y detallada, vamos a darle su tiempo a los técnicos. Ahora, cuando ellos vengan, que no vengan con una porquería. Tienen que venir con un informe técnico claro. Detallado, bien preciso y convincente, que no vengan con maquillaje. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que eso lo debemos todos de sobrellevar como un acontecimiento negativo para República Dominicana, no exclusivo de Luis ni del... No, es para el país. Y eso no es exclusivo de nosotros, eso ha pasado en muchos lugares. Mira, lo que sí me llama la atención es que cuando se hizo esta concesión, se supone que era precisamente para que se hicieran todas las inversiones del lugar y para que ellos, y ojo, déjame terminar esta parte, para que ellos pudieran tener un aeropuerto más eficiente, un aeropuerto más moderno, con mejor infraestructura, o sea, un aeropuerto totalmente a la vanguardia de lo que se necesita realmente al día de hoy. Y ustedes me dirán, bueno, un apagón puede pasar, lógicamente puede pasar una situación, pero han venido pasando ciertas situaciones que contrastan mucho de lo que es el buen servicio y contrasta mucho de lo que es hacer eficiente la administración del aeropuerto. Porque estamos viviendo esto hoy, pero recuerden que hubo un problema se entró una persona en una guagua, hubo un problema también con las luces de la pista. Se robaron unos cables. Chocaron 2 aviones. O sea, han pasado. Un día la pista se quedó oscura. Eso es lo que te digo, cuando se entraron, que fueron unos piperos que entraron, eso fue lo que terminaron diciendo. Como que era la 27, pero llama poderosamente la atención que puedan vulnerar tan fácilmente algo que se supone que debe de ser muy bien cuidado, claro, y muy bien resguardado. Entonces han estado pasando un sinnúmero de situaciones. Un influencer dijo que se tuvo que quitar una media
porque fue al baño y no había papel higiénico. Eso le pasa a cualquiera. Claro, no debería pasar en un aeropuerto. Pero estamos hablando de un aeropuerto, Sí, en el baño de un aeropuerto donde van tantas personas, no te rías, donde van tantas personas, o sea, no haya papel en ninguno de los módulos del baño, es algo que llama la atención. Así es. Pero, aparte de eso, a cada rato filtraciones, goteras dentro del aeropuerto. Entonces, se supone que esta concesión se hizo para que estas personas tuvieran este aeropuerto, que repito, el principal aeropuerto de la República Dominicana hasta este momento, en óptimas condiciones. Un acuerdo que se hizo a destiempo, porque todavía no se había cumplido en el 2030, que se cumplía y se hizo la renegociación. Se tomó un gran dinero por ese acuerdo, supuestamente para hacer obras. Se ha hecho una que otra, pero la mayoría la gastaron en campaña. La mayoría de esos cuartos se fue en la reelección. Vamos a estar claro con eso. Parte de las condiciones para ese acuerdo era que Aerodón modernizara Exacto. la terminal aérea, que hiciera grandes inversiones en las remodelaciones, que modernizara el aeropuerto. Y usted me dirá, Hansel, no hay tiempo. Ese acuerdo se firmó a finales de 2023, noviembre del 2023. Para algo hay tiempo ya. Un acuerdo que lo firmaron los legisladores sin leerlo, sobre todo los diputados, porque fue una línea rápida del Poder Ejecutivo y se necesitaba ese dinero. Para gastarlo en campaña, necesitaba ese dinero, para obra, ya. Rumba abierta. Ahí está el aeropuerto hipotecado, que sé yo, por cuántos años más, y tenemos el mismo chiquero de aeropuerto, porque no es por para 38. nuestro país, para este país, ese aeropuerto es un chiquero. No es por 38 años, señor. Sé yo. No. Y te doy la razón ahí, tomando en cuenta que, como dije ahorita, es la principal entrada a este país, es la puerta principal, y nosotros vivimos del turismo. Señores, miren, los alrededores y el aeropuerto, conjuntamente con sus alrededores, eso debe ser una tacita de oro. Si es su principal fuente de ingresos, si es su principal rubro, el soporte de la economía, usted tiene que darle una buena impresión. Cuando el turista llegue, usted tiene que tener ahí un conjunto típico, las 24 horas del día tocando música típica, que la gente sienta, que sea agradable, que cuando la gente salga de ahí, de la terminal, la gente tenga una predisposición positiva, que sea una experiencia agradable en la entrada. Pero si un turista llega y entrando al baño se da cuenta que no hay papel, que ese calor, y ya de que el turista está escuchando allá en su país que se fue la luz, que un tipo tuvo que utilizar una media. Oye, pero a veces hay que prepararlo para lo que va a vivir aquí. Sí, no, Hansel, pero por lo menos tú tienes que darle una bienvenida agradable en un ambiente controlado, y el aeropuerto es un ambiente controlado. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mis hermanos. En Political, el podcast del oyente. Todo bien, adelante, oyente. Bien, ¿Está en el aeropuerto? Yo no quiero. ¿Está en ¿Está en el aeropuerto? No, gracias a Dios no me tocó. Okay. Yo quiero tocar dos temas. Primero, yo no voy a justificar el hecho de que ayer hayan habido dos interrupciones, una prolongada y una corta, y que no hubiese una contingencia para ese tipo de casos, de que hubiese una planta movible, que no haya que pedirle a la capital, y que esa planta se pueda meter de manera rápida y hacer un bypass del sistema eléctrico y darle electricidad a la terminal de una forma más rápida. Eso yo no lo voy a justificar, porque eso debió estar. Ahora bien, eso que pasó ayer, yo le puedo enviar 6 titulares de este año que ha pasado en 6 países diferentes. Sí, eso no es algo poco frecuente en el mundo. Ahora, es poco frecuente en el mismo aeropuerto, porque una vez que pasa, se toman medidas de seguridad para que eso mismo no vuelva a pasar. Pero tema de ciberseguridad, que se cayó el sistema, que se fue la luz, que se trallaron contra una planta, que hubo una situación de que dijeron que había una bomba, todo eso pasa. O sea, yo no entiendo el show de que porque pasó aquí una vez, yo nunca lo había visto, y ya se está cayendo el mundo. Profesor, el show, profesor. Dígame. Profesor, tiene razón en todo lo que usted dice, y lo empezamos diciendo en este programa, que eso no es una situación exclusiva en República Dominicana, que pasa, pero no es que un show, profesor, hay motivos para la alarma. Hay motivos para la alarma. Claro, porque todo el que tenía una situación de una conexión, una gente esperándolo, una reservación, se ve afectado.
Pero no es que se está cayendo el aeropuerto porque pasará eso, a eso que yo me refiero, como mucha gente lo ha querido poner. Ahora bien, vamos al tema que ustedes acaban de tocar, del tema del contrato. Cuando ese contrato se firmó, el amigo Máximo, en una conversación que tuvimos, me decía que se firmó en diciembre pasado. No es así. Eso se firmó en el 2023. Noviembre de 2023. Correcto. Entonces, cuando eso se firmó, al contrato actual le quedaban 7 años. El contrato que estaba corriendo en ese momento. Eso quiere decir que en el 2029 es que ese contrato se vencía. ¿Qué sucede? Tú tienes ahí dos opciones: esperar que el contrato se venza o buscar algo dentro del contrato para una terminación temprana por una falta de parte del que está siendo beneficiado de ese contrato. En este caso es Aerodón. Pero ¿qué sucede? En el contrato que se firmó a 30 años por Leonel Fernández en el 1999, prácticamente no había nada que se pudiera hacer a manera de penalidad que nos permitiera salir de ese contrato antes de tiempo. Entonces, tú te ves ahí en una encrucijada, porque no puedes hacer una, porque tú tienes cosas que hay que hacer hoy en ese aeropuerto, hoy, es decir, 2023, y no puedes sacarlo para tú buscar a otra gente que lo haga. Entonces, una persona que ya sabe que va para afuera, no va a hacer las inversiones necesarias de millones de dólares que hay que hacer en un aeropuerto, porque no le va a sacar el dinero. Y esto es un negocio. Entonces tú te sientas en la mesa de negociación y le dices a esa persona: mira, yo necesito que tú hagas esto, aquello. Esa es una inversión de tantos millones de dólares. ¿Qué se necesita para que tú la hagas y la empieces a hacer hoy? Y ahí es que viene el tema de la negociación para extender el contrato. Oyente, porque si no... en 2 meses se cumplen 2 años y no han hecho nada. Sí. No, Hansel, no, escúchame. Una cosa es que se aparenta que no ha hecho nada, pero hace menos de unas 2 semanas, ustedes en ese mismo programa estaban hablando de una terminal que se hizo para los correos expresos, de una inversión de 10 millones de dólares. ¿Quién tú crees que hizo esa inversión? Aerodón, se supone. Exactamente, entonces no me diga que no se ha hecho nada, porque ya de antemano ustedes mismos anunciaron una inversión de 10 millones de dólares. Ahora, ahí se está haciendo una nueva terminal. Cuando esa terminal se haga, se va a intervenir la segunda, porque tú no puedes parar las operaciones. Ahí se están haciendo arreglos constantes internamente en el aeropuerto. Lo que pasa es que tú tienes un déficit de atención de esa misma empresa que lamentablemente el contrato anterior no los obligaba, lamentablemente fue un mal contrato. Y ellos no le van a invertir dinero a un tema donde no le van a sacar dinero. Entonces, yo sé que una parte de la población que tiene años viendo cómo el aeropuerto va en un franco deterioro, no entiende por qué se le da a la misma empresa, pero es que tú estabas con las manos atadas. Tú o demandabas y corrías un proceso de arbitraje para sacar a esa persona de ahí, con el inicio de otro procedimiento, y rogar que el que venga lo haga mejor, o tú confías en los nuevos dueños de Aerodón, que ese es otro tema. El Aerodón que nosotros conocemos hoy, los dueños, es Vinci. Vinci es una empresa experta en el manejo de aeropuertos. No es el mismo manejador de Aerodón el que estaba pre-Vinci al que está ahora. Fíjense que esa gente le pidieron 750 millones de dólares para obras en el país. Y dijeron, está bien, búscalo. Le pidieron 10 millones para lo del courier, está bien, búscalo. Le pidieron una nueva terminal, sí, está bien, búscalo. Le pidieron, vamos a extender ahora los parqueos. Ya el oyente va. El dinero está ahí. ¿Tú entiendes? Entonces, es una situación difícil, pero no fue simplemente por los 750 millones de dólares que se buscó en obras. Esos son montos que se pidió por adelantado para poder agilizar cosas. Por ejemplo, esa obra que se va a inaugurar el día 10 de octubre, estamos hablando 2 años más o menos a partir de la fecha, y esa obra está hecha y va a beneficiar millones de personas. Gracias, oyente. Que pasa frente a la embajada y ve lo que se está haciendo en la República de Colombia, que también va a beneficiar millones de personas. Eso con ese dinero. Gracias, oyente. Nuevo que viene por ahí en la Osama, también viene con ese dinero. Que, señores, hay que ser
justos también. Y Gracias, oyente. Mira, El podcast del oyente. mira, Vamos al sábado, oyente. tú te llevaste al oyente. Sí, pero sí, yo porque ya era un podcast, no un bloque. Pero yo tenía la duda. No puede llamar que- más hoy. Yo tenía la duda entonces, y todos los préstamos que se han cogido, entonces, ¿para qué eran? No sé, tengo una Ay, confusión. Concho. Que no pase más lo del aeropuerto. Que no pase más. El podcast del oyente. Political. Luego de la pausa, seguimos en Political.